8 o 9 minutos está Nicolás Torta y vamos a hablar con él, ex ministro de Educación de la Nación y director ejecutivo del Centro para la Concertación y el Desarrollo. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo. Igual. A ver, Nicolás, en el frente de todos, las diferencias van a llevar a que las candidaturas se diriman por consenso. El último acto en el que dio una charla magistral Cristina Fernández aparentemente no dio indicios de querer presentarse como candidata. Te vimos allí compartiendo ese acto y dijo, ya hice lo que tenía que hacer. ¿Cuál es tu interpretación? Sí, creo que todavía no hay una definición clara y expresa si va a ser ella o no candidata. Lo que creo que desde el justicialismo se observa es que Cristina va a ser una referencia quizás más trascendente en la definición de lo que van a ser las candidaturas, ¿no? Y en ese sentido todavía no está definido si va a ser una candidatura que se consolida a partir del consenso, ¿no? Con todos los desafíos que tiene el Frente de Todos y el justicialismo de asumir ciertas responsabilidades, respuestas no dadas a la sociedad en los últimos años y también de plantear una agenda de cara al futuro, o si será necesario utilizar esa herramienta que también creo que puede llegar a potenciar al justicialismo en distintas propuestas a partir de una primaria abierta, simultánea y obligatoria que van a tener, por ejemplo, una de las principales fuerzas políticas que es Juntos por el Cambio. Uh-huh. En cuanto a los intendentes, me cuentan que están esperando una señal de Cristina Fernández. Es decir, están más atentos a lo que indique Cristina Fernández que a lo que pueda llegar a deslizar el presidente de la Nación. Bueno, creo que a partir de la decisión del presidente de no presentarse en el proceso electoral, se aboca principalmente a enfrentar los enormes problemas que tiene hoy la Argentina, ¿no? Que no son pocos, y creo que ha sido una decisión importante por parte del presidente en ese sentido. Y ahora, la definición de Cristina, si uno observa inclusive los distintos estudios de opinión, es Cristina la candidata que mayor abroquela al justicialismo en términos electorales. En un proceso electoral, Eduardo, que va a ser muy complejo, en un proceso electoral donde hoy uno observa que hay tres expresiones políticas presentándose que tienen un caudal de votos importante, ¿no? Por supuesto el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y el surgimiento a partir de la decepción que tiene un sector de la sociedad de lo que han sido las respuestas que ha dado los gobiernos en los últimos años, que son los libertarios. Entonces me parece que en ese sentido va a ser una campaña, esperemos, donde cada una de las fuerzas políticas pueda expresar una hoja de ruta de cara al futuro y que la sociedad elija cuál debe ser el camino que se debe transitar. Vos sabés que recién hablábamos con José Luis Espert y me decía, no está bueno que la gente esté tan desencantada, ¿no? Y hablábamos del crecimiento de Milei y de estos 3/3 que recién mencionabas. ¿Qué pensás del fenómeno Milei? Yo creo que el fenómeno Milei, cuando inclusive uno no analiza en términos de quién acompaña su candidatura, no es un voto vinculado a las ideas de Milei necesariamente, sino es un voto más relacionado al enojo, ¿no? Inclusive una cuota parte de ese enojo de la sociedad es responsabilidad nuestra, ¿no? Después podemos hablar de pandemia, sequía, guerra, endeudamiento recibido de la gestión de Mauricio Macri. Hay enormes elementos que pueden atenuar lo que ha sido un gobierno que no cumplió las expectativas que había depositado la sociedad en el 2019. En el 2019 Argentina venía transitando 3 años recesivos de los últimos 4, ¿no? Entonces cuando la gente eligió una expectativa para cambiar ese horizonte. Ahí nos golpeó la pandemia, cambió el escenario en términos globales, los problemas de Argentina se profundizaron, se le sumaron estos elementos como la sequía enorme que tuvo la Argentina en los últimos años. Ahora, esas no pueden ser excusas de cara a la sociedad, porque la sociedad esperaba una respuesta distinta que no le pudimos dar. Entonces me parece que ahí, si le sumamos también la decepción de un sector de la sociedad que había confiado en Juntos por el Cambio y el resultado en sus 4 años de gobierno no fue satisfactorio, ahí podemos ver el surgimiento de Milei como una fuerza que intenta contener esos enojos, muchas veces presentando ideas mágicas, ¿no? Ideas con que van a traer un alivio rápido a la sociedad, que por el contrario, cuando uno analiza en detalle, son ideas que podrían tener un costo social enorme para nuestro país. Nicolás,
¿Qué esperabas de Alberto Fernández como presidente y no terminó ocurriendo? Y por otra parte, si te debes una charla, una reunión con él. ¿Qué esperaba con el presidente? Yo esperaba un presidente que tenga la capacidad de liderar en la diversidad de expresiones políticas que tenía nuestro frente. ¿No? El justicialismo por primera vez accedía al poder con una construcción realmente atípica, donde el candidato a presidente no era, al momento de presentarse, la principal figura convocante del justicialismo. Y creo que ahí no se dio ese escenario de contención de todos los sectores, de poder desplegar también una gestión de gobierno donde se pueda tener un diagnóstico común y buscar las mejores respuestas, ejerciendo los liderazgos, tomando las decisiones muchas veces difíciles que hay que tomar al momento de gobernar. Y creo que parte del costo que hemos tenido en términos sociales, el costo que hemos tenido en términos políticos, se vincula a ese escenario. Y por supuesto en algún momento volveremos a cruzarnos con el presidente, probablemente después del 10 de diciembre, en alguna que otra encuentro o actividad, y yo creo que más que para hablar del pasado es para hablar del futuro, ¿no? Me parece que no tiene mucho sentido en los reencuentros después de discusiones muy profundas poner el foco en eso. ¿Te anotás como candidato? ¿Tenés intenciones de ser candidato o interés de postularte? No, en este momento la energía la tengo puesta principalmente en la universidad, la tengo puesta también en distintos proyectos vinculados a la reconversión laboral del sector del trabajo, y ahora en esta iniciativa que presentamos colectivamente con varios dirigentes el jueves pasado en La Plata junto a Cristina Kirchner, que es la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Ahí estamos poniendo gran parte de nuestro esfuerzo para tratar de, Eduardo, construir una agenda de cara al futuro. Yo creo que el justicialismo necesita una agenda del siglo XXI, necesita analizar los últimos trazos de nuestra historia para reconocer también los limitantes, las equivocaciones, los aciertos, y plantear una agenda de futuro, porque si no, Argentina va a perder la posibilidad de estar en el circuito de países que tengan voz en el contexto internacional, en un momento donde tenemos en el corto plazo enormes dificultades, pero también superando estas enormes dificultades económicas, macroeconómicas, sociales, tenemos enormes posibilidades de cara al futuro a partir de lo que puede ser el sector energético, el sector de la minería, siempre y cuando le sumemos valor agregado, le sumemos empleo, y eso pueda traccionar el desarrollo de nuestro país. Sin duda, hay que pensar una Argentina mínimo a 10 años, ¿no? Ponerse de acuerdo. De alguna manera tienen que encontrarse las fuerzas políticas, coincido. Nicolás, gracias por haber hablado con nosotros. No, gracias a vos, Eduardo, un abrazo. Pasó Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación.